La tertulia, en la última trabajadera. Bien, llegamos a este tercer y último bloque del programa, esta sección de tertulia. Y en el día de hoy tenemos a nuestros queridos amigos Víctor y José Luis. Víctor, José Luis, muy buenas a los dos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente. Muy buenas, Javi, otra vez más. Es un placer teneros en una tertulia más. Y bueno, hoy el tema que nos ocupa es algo que, en fin, con la Magna aún relativamente reciente, aunque ya hablamos largo y tendido la semana pasada. Queremos seguir hablando de ciertos aspectos que consideramos importantes. Uno de ellos es, como digo, el que nos ocupa hoy es lo que hemos denominado como la estética de la Magna. ¿Cómo habéis visto presentadas? ¿Cómo consideráis que se han presentado las imágenes para la Magna? Muchos seguidores o algunos seguidores nos comentaban que habían visto una mejora muy considerable en algunas de las imágenes que procesionaron en la Magna. ¿Cómo lo habéis visto vosotros? Víctor, por ejemplo. Bueno, a ver, es que si partimos de que hemos visto gran mejoría en el apartado estético y de la forma de presentar las imágenes, los cortejos, los pasos, de lo que fue la Semana Santa a lo que ha sido la Magna, creo que ahí ya partimos de que hay un problema de base en Semana Santa, y es que a lo mejor, ¿por qué no nos preocupamos tanto en nuestra vida diaria de hermandades y sí nos preocupamos cuando no iba a venir a ver tanta gente? Claro. Yo es la pregunta que me hago. Ahora que ha venido media Andalucía y gente de toda España a vernos, ahora sí nos ha preocupado mucho cómo estaba vestida la Virgen, o cómo estaba vestido el misterio, o las flores del paso, o cómo se ha presentado el cortejo, o cosas que le faltaban a los cortejos y les faltan a los cortejos en Semana Santa. Ahora nos hemos preocupado de camuflarla un poco. Entonces, ahí hay un problema que no sé por qué, o bueno, lógicamente cada día es verdad que se está atendiendo más y cada día vamos mejorándolo, como todo en nuestra Semana Santa, que al final es una Semana Santa joven y que necesita de mucha madurez en muchos aspectos, y este es uno de ellos, que para mí es fundamental y creo que le quedan todavía muchos años de recorrido. Pero eso, que la Magna es verdad que se ha visto una clara mejoría en muchos aspectos estéticos, pero que sea, a ver si son continuistas. José Luis, ¿tú cómo lo ves? Sí, un poco lo que dice Víctor, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso me quedo también con la parte final que le ha dicho, ¿no? Que hay que quedarse, creo que, con el interés que se ha visto a las hermandades de mejorar. Es verdad que, como dice, habría que preguntarse por qué antes no se ha puesto ese interés en mejorar o en presentar unas cosas más decentes, porque digamos que bueno, que decentes son lo que se presenta, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que si ya hemos dado con esa tecla, con ese camino, pues mira, pues hay que seguir trabajando en esa dirección y bueno, pues seguir haciendo a ver que se pregunten ahora a las hermandades qué es lo que le falta, qué es lo que no le falta, lo que le ha dicho de las vestimentas, el cortejo, qué es lo que hacía falta. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, mira, seguir trabajando en ello y a ver si, igual que hemos visto cambios desde la Semana Santa hasta la Magna, pues que sigamos viendo esa progresión para la próxima Semana Santa en 2023, que nos creemos que está muy lejos, pero ya tampoco queda tanto. Ya hemos vivido esta cuaresma prácticamente en este mes de octubre. Pero entonces, creo que algo que debemos recalcar y es, una vestimenta se ha de hacer en función, no el estilo o la grandiosidad propia del estilo de la vestimenta, sino debemos cuidar a nuestros titulares por lo que son o por cuándo se van a mostrar a la calle, porque creo que esto es muy importante y creo que muchos cofrades no lo tienen tan claro y pensamos que porque, bueno, pues está en nuestra parroquia, está en nuestra iglesia, no la va a ver mucha gente en esta época, y de igual forma, ¿no creéis que ese valor se le ha de dar en cualquier circunstancia a una imagen? A ver, es que al fin y al cabo yo pienso que las imágenes de vestir son un 50% la vestimenta y el otro 50% es la mano del imaginero que en su momento la hiciera. Pero una imagen que se presenta mal vestida, y antes decías tú, partiendo de que todo lo que se presenta es decente, tal, yo creo que llevamos años presentando cosas en nuestra Semana Santa que rozan o superan la indecencia. Y hay cosas que se pueden decir desde el respeto y creo que deberían de asumirse y de mejorarse, porque en esta Magna hemos visto cómo se han querido mejorar ciertos aspectos
Y ahora podemos profundizar y hablar de casos concretos. Pues a mí no me importa empezar de por todas las hermandades que han salido a hablar de cada una de ellas, lo que han cambiado y por qué lo han cambiado. Entonces, a partir de ahí, una imagen, el 50% de lo como se presenta una imagen es la vestimenta. O sea, la vestimenta complementa al escultor y al imaginero y complementa a la imagen. La vestimenta debe de hacerse por una persona que esté capacitada para ello. O sea, hay gente que está capacitada para unas cosas. A mí me pone a vestir a una virgen, a lo mejor, pues capacidad no tengo, pero debo de ser realista y decir, no, yo esto no sé hacerlo. A lo mejor hay gente que está vistiendo vírgenes, pues no sé por qué, o Cristo, y no tienen a lo mejor las mayores capacidades para ello. A lo mejor hay gente que en las hermandades no está viendo que hay gente que hay que pues, darle paso a otras personas, unas generaciones nuevas, y eso lo hemos visto también mucho, no solamente en la Semana Santa de Almería, sino en cualquier Semana Santa, que muchas veces se han mantenido en los cargos a gente por el cariño, porque lleva muchos años en la hermandad, por la historia, tal. Bueno, ya te digo, podemos profundizar ahora. Claro, sí, vamos a hacerlo. Antes de nada, quería plantear, José Luis, para que tú también nos comentes, que al final también en ese sentido hay un apartado económico que creo que hay que tener en cuenta, porque, en fin, sabemos que nuestras hermandades o algunas de ellas no disfrutan de los mejores momentos económicos en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, también quizás sea un poco salvavidas o salir un poco del paso, porque realmente se puede complicar como tú dices, alguien capacitado realmente. Pero igualmente, como digo, José Luis, cuéntanos tú también qué piensas, porque de alguna forma se ha de buscar una solución en cualquier caso. Es decir, si ves que una persona, oye, pues no está dando lo que entendemos que debe de dar, hay que buscar el equilibrio, igual que con cualquier cuestión. Al final una hermandad requiere de muchos servicios de, llamemos, empresas o trabajadores. Pueden ser desde incienso, desde cera, desde flores, desde floristas. Entonces hay muchas personas que están al cargo. Y creo que incluso recae más importancia sobre la del vestidor, porque es lo que dice Víctor. Una imagen puede cambiar radicalmente según cómo esté vestida. Un exorno floral puede cambiar por completo un paso. Exactamente. Y de hecho, puede parecer una tontería. Veía algunas noticias esta semana con referencia a esto. Incluso la propia luz con la que se presenta la imagen en la iglesia, que puede cambiar por completo. Totalmente. Hay imágenes que las ves en la calle y parece que son otras, ¿no? Entonces, José Luis, como digo, ¿tú cómo ves el tema del apartado económico? ¿Cómo crees que podría una hermandad pues buscar un equilibrio para realmente encontrar algo, como decía Víctor, ¿no?, que presente dignamente a la imagen? Sí, hombre, a ver, está claro. Hombre, también partiendo de la base que yo creo que las hermandades, cuando presentan a su imagen vestida de esa manera, o sea, no creo que su intención sea decir, mira, Angélica, cómo está esa imagen, ¿no? O sea, entiendo que intentarán hacerlo lo mejor posible. O sea, que eso que creo que valga por delante, ¿no? Que no creo que su interés sea decir, mira, queremos mostrar esto, ¿no? O sea, lo harán lo mejor que pueda. Partiendo de esa base, pues sí, lo que estáis comentando un poco, que tiene que haber, como todo, tiene que haber una formación o se tiene que determinar cierta cosa. Entonces, si realmente vemos que es un punto en el cual flaqueamos en ese sentido, pues a lo mejor no estaría mal hacer algo de formación. O sea, no ya a lo mejor de cara a cada hermandad, por lo que hemos dicho, de problemas económicos, que muchas veces las hermandades pues se las ven y se las besan un poco para poder salir a la calle, pero sí a lo mejor pues no sé, cualquier ente, llámese a lo mejor la agrupación, que ahora pues parece que a lo mejor está un poco más encima de las hermandades, que un poco que se puede estar más en contacto, etcétera, etcétera, pues a lo mejor se podía plantear eso, montar como una pequeña escuela de formadores para la gente que esté de formadores, perdón, de vestidores, sí, una escuela de formación. Una escuela de formación de vestidores o lo que sea, para ir poco a poco creciendo. O sea, como hemos dicho, la Semana Santa de Almería es joven. Pues oye, a partir de ahí, si nos estamos dando cuenta que podemos mejorar en ciertas cosas, pues oye, ¿por qué no? Se puede montar eso, como de hecho hay pues, otra serie de cosas de bordadores, formación de bordadores, formación de, no sé, de cualquier otra cosa, pues oye, a lo mejor no estaría de más poner algo claro, así. Estoy de acuerdo contigo, José Luis, que al final es algo de formación, pero realmente si no se tiene la formación para determinar o ver si una imagen se encuentra mejor o peor presentada, quizá esa propia no formación puede llevarle a creer que no necesitan formación. Es decir, estaríamos hablando, y yo con esto creo que, por ejemplo, podemos abrir un poco más la mente, como decías tú, José Luis, me parece muy interesante que entendamos que nuestra Semana Santa necesita eso. Hemos visto cómo se han hecho, por ejemplo, campañas de caridad conjuntas desde la agrupación, en este caso, como comentabas tú, es decir, campañas conjuntas en general, me da igual el ente. ¿Por qué no se intenta promulgar un poco más ciertos conocimientos? Tenemos vestidores en Almería que
visten a imágenes importantes de nuestra ciudad, lo hacen con mucho gusto y con mucho Sumamente acierto. bien, sí. Exactamente. Gente en Almería muy capacitada. Exactamente, y decías tú esa escuela de formación, por ejemplo, la Hermandad de la Cena, nos lo contaban los hermanos de la Cena el año pasado, en la temporada pasada, que se iniciaba una escuela de formación de la mano del vestidor de la Virgen de Fe y Caridad. Pero oye, quizá estaba más enfocada a personas que el día de mañana quisieran dedicarse a las vestimentas de las imágenes, pero que de igual forma se puede plantear, oye, si realmente, ¿por qué no se intenta promulgar esto un poco entre las propias hermandades? Es decir, oye, vamos a intentar ayudar, igual que se ayudan en otras cosas y se hacen campañas, como digo, conjuntamente en otras cosas. Yo creo que podría ser también un punto de partida, ¿no? Sí, además yo creo que esto es como todo, ¿no? O sea, cuando tú, por ejemplo, tú quieres algo, pues realmente tú vas a tus padres. Pues en este caso, a lo mejor si las hermandades empiezan a solicitar eso a la agrupación, considérese el padre, digamos así, pues a lo mejor sí se puede plantear, es decir, oye, vamos a crear alguna escuela de algo, porque además yo creo que se ha demostrado un poco en la Magna que podemos llegar a trabajar todo acorde, todo en común y que, ¿verdad?, que se puede hacer cosas comunes. Entonces, pues a lo mejor podría ser un punto de decir, mira, pues que diga que la agrupación diga, a ver, o queréis que hagamos alguna serie de que actividades las propias hermandades salga de proponer algo así, ¿no? Claro. Comentaba antes, ahora que ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la Magna, comentaba antes, Víctor, que podríamos hacer un repaso, o que no importaría hacer un repaso de cómo más o menos había encontrado que se han presentado cada imagen. A mí me parece interesante, como digo, desde un punto de vista constructivo, es decir, en ningún caso destructivo. Si queréis lo podemos comentar. Yo creo que, y por lanzarme yo a la piscina, por así decirlo primero, creo que todos estamos de acuerdo en que el cambio más significativo ha sido el de la Virgen de la Unidad. Ha sido vestida por Álvaro Abril, un vestidor que poco hay que decir de él porque es un genio de esto, y realmente, como digo, se vio un cambio desde el propio traslado muy considerable a lo que se presentó en la Magna. Entonces, bueno, si queréis, como digo, me lanzo yo a la piscina, pero si queréis comentar vosotros cómo visteis el resto de Yo es que no pasos. sé si el tema de la unidad lo desconozco por completo, ¿eh? Si fue fruto de los comentarios surgidos en ese traslado hacia San Ildefonso. A mí me llegaban fotos por grupos y por gente no de Almería, de fuera de Almería, decir, bueno, esto va a salir en la Magna así. O sea, por eso te decía que hay cosas que rozan la indecencia, porque de verdad que hay cosas a las que se le pueden poner mucho cariño, pero creo que ahí, como hablaba, y debe de haber gente lo suficientemente formada, y ahí el problema no es el dinero, porque hay hermandades con muy poco dinero, pero que con gusto, el gusto no lo compra el dinero. O sea, con gusto se pueden hacer muchas cosas. Y es verdad que el cambio más evidente fue el de la unidad. La unidad se presentó que parecía otra virgen por completo. Una virgen de Luis González Rey, como hay... Luis González Rey tiene mucha imaginería repartida por toda Andalucía. Y se ve que hay vírgenes del estilo de la unidad, porque lógicamente cada imaginero tiene su línea, que parece que tenían otra cara en el resto de hermandades que tienen una titular de ese imaginero. Y se ha visto a una virgen totalmente cambiada. Ya en sus tiempos, cuando la vestía Gabriel Martín Gasque, se veía una virgen que, hombre, a lo mejor eran otros tiempos, no se llegaba tanto, pero se veía una virgen mucho mejor presentada de lo que se vería viendo últimamente. Y lógicamente la ha vestido Álvaro. O sea, la virgen parecía otra. El paso parecía otro porque la virgen había cogido las dimensiones que requieren el paso. Porque esa otra, la vestimenta también acompaña en cuanto a proporciones de lo que es el todo del paso. O sea, que fue el cambio más evidente. ¿Qué me gustaría? Hombre, que eso no sea algo puntual, que no sea algo para decir, este día vamos a ponerla mejor para no pasar vergüenza o no sé. O sea, que espero y me encantaría que fuese algo que se viese ya en el día a día. José Luis, ¿tú cómo lo ves? Sí, hombre, yo la Magna, lo que es por fuera, la pude ver poco, ¿no? Porque participé un poco en todo el tema y tal. Pero sí que es verdad, las fotos que he visto, a mí me gustó mucho la Virgen. Es que, vamos a ver, yo creo que hay imágenes, bueno, no hay imágenes, todas las imágenes, como estamos hablando, que depende como el toque que se le dé, cambian por completo. O sea, entonces yo creo que en este caso, pues, aceptaron, digamos así, de la vestimenta lo que llegaron a elegir, en este caso el señor Abril, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que si la han visto, porque entiendo que eso, si es lo que llega, que él dice que me han llegado gente de fuera que me ha dicho esto, entiendo que a la hermandad también le llegará. Entonces, bueno, si en este caso se ha llegado que tú has acertado la cosa, yo entiendo que será una cosa que querrán mantener para que obviamente pues su imagen luzca lo más grande cuando, o sea, el día de... Es que además es para hacer la crítica constructiva, porque mira, se vio en la unidad, por ejemplo, que estrenaron un cuerpo de cereales y demás que completaba el cortejo en cuanto a litúrgico. O sea, se veía un cortejo en la calle fantásticamente presentado.
Cuando hay otras hermandades que no lo presentaron así, hermandades históricas de nuestra Semana Santa, y que siguen estando muy cojas en ese aspecto. O sea, ¿cómo pueden seguir saliendo? Yo me lo pregunto, ¿cómo pueden seguir saliendo hermandades sin un cuerpo de acólitos todavía a la calle? Y sigue pasando. O sea, ese es otro ejemplo. Podemos hablar, por ejemplo, de la Borriquita. La Borriquita se presentó en la Magna sin un cuerpo completo de acólitos. Se veía una cosa que decía, hombre, el que viene y ve esto dice, ¿dónde están los cereales? ¿Dónde está...? Claro, falto de... Porque además que son cosas que tienen un sentido dentro de un cortejo. Y cuando no están, pues se quedan cojas. Y eso también es parte de esa estética. Eso te iba a decir, que la estética, todo. exactamente, la estética no solo es la vestimenta, también, como decías tú, el exorno floral, el conjunto del cortejo. Yo entiendo que ahí sí hay una parte económica y que hay una parte, el Resucita, por ejemplo, tampoco llevaba cereales. Yo entiendo que es una hermandad muy joven, que unos cereales cuestan un dinero, porque si esto es evidente, hay cosas que se pueden prestar puntualmente, como cuántos cereales han rulado por todas las hermandades. Los Ángeles mismo, por ejemplo, bajó, que es otra que no tiene cereales todavía, que bajaron y subieron con los cereales del Gran Poder. Bueno, sí. Si es que entre todo el mundo se puede ayudar, pero que yo creo que muchas veces centramos nuestros esfuerzos en cosas que a lo mejor yo puedo considerar absurdeces, a lo mejor otra persona no, y hombre, a ver si centramos un poquito nuestros esfuerzos en completar los cortejos, en la decencia de presentar a las imágenes, porque eso es que es lo primero. Exactamente. Comentábamos que abríamos un poco el melón antes de encender los micrófonos, pero que habíamos preferido hacerlo directamente en la tertulia, y es que, bueno, hemos hablado un poco que quizá la agrupación podría hacer un poco de padre, ¿no? Como refiriéndome a las palabras de José Luis. Pero bueno, también quizá puede pensar gente que una figura también importante en todo esto puedan ser los directores espirituales, los conciliarios de las hermandades. ¿Cómo veis vosotros esto en este sentido? Porque quizás sea salirse de un problema para meterse en otro, quizá, ¿no? Totalmente. ¿Cómo lo veis? Contadme. Ya, si quieres... Bueno, Luis, todo lo que sea, digamos así, aportar, para bien, para sumar, pues no está de más nunca, ¿no? Quiero decir, o sea, yo creo que todas las hermandades quieren que sus conciliarios estén activos porque, verá, es una pieza muy importante, o sea, que en la parte espiritual, que se supone que es esencial en todo esto. Entonces, bueno, cuando vea a lo mejor un conciliario que se involucra, como tú has dicho, muy bien, mirando a ver cómo se hacen las cosas, ¿no? Porque entiendo que ahí también muchas veces puede haber algún conflicto de... Claro. De intereses, llámese de intereses en el sentido que, claro, litúrgicamente por un lado y tal. Entonces, bueno, si mientras que sea así, o sea, más especialistas que un conciliario para determinados temas, no hay. Entonces, pues bueno, que si se da con un conciliario que se participa en toda la vida del mandado... Esa es la cosa, que se dé con un conciliario que, por ejemplo, entienda esto, pero ¿por qué un conciliario va a tener más gusto? A lo mejor sí formación. Pero, no, claro, pero dudo yo que en el seminario lo formen en cuanto a vestimenta. No, claro, me refiero que esté, digamos así, abierto a que se le pueda preguntar, oye, pues, ¿esto cómo iría? Según la liturgia, según esto, ¿cómo podría ser? Y que, sí, bueno, a lo mejor en cuanto a un cortejo, en cuanto a una forma de hacer unos cultos, claro. en cuanto por ejemplo, podemos poner el ejemplo de la Hermandad de la Macarena, y aquí tenemos a Javi. La Hermandad de la Macarena ha pegado un cambio impresionante de 10 años para acá, más o menos, porque se ha centrado en que, oye, que había muchos temas que estaban muy desatendidos y se ha visto un cambio estético en muchos apartados, en que da un gusto ya a los cultos, porque están cuidados la música, están cuidados los acólitos, la vestimenta está cuidada de las imágenes, la estética en la calle es otra. Pero ahí es donde voy. Eso eso te lo va a aportar un director espiritual. Pues oye, pues a lo mejor el que esté de turno y entienda del tema y tenga gusto, sí, pero no siempre. De hecho, el propio caso de la Macarena no es así. Hay mucho amante del mármol en nuestra diócesis de Almería. Claro. No sé yo qué nos van a poder aportar más que no aportar, sino o aportar en un sentido más negativo que positivo. No, claro, pero yo a lo que me refiero es, o sea, que estén abiertos a eso. Obviamente, a ver, nunca mejor dicho no va a ser palabra de Dios, me vengo a referir, pero que puede ser en el sentido de... Ese es el problema, que muchas veces sí es lo que dicen los conciliarios, muchas veces es palabra de Dios. Claro. Y entonces, bueno, palabra de Dios, palabra de conciliario, que yo creo que aquí es peor. Entonces, en este tipo de casos yo creo que es meternos en camisa de 11 varas. Es como decía antes, el gusto es una cosa que no se compra, y por desgracia hay hermandades donde hay gente que tiene más gusto y gente que bueno, pues a lo mejor tiene otra cosa, pero no tiene el gusto. Claro, sí es cierto, Víctor, que quizás sí se podía enfocar a que al final, dentro del gusto, creo que también hay una cuestión de mínimos. Creo que una palabra que deberíamos poner sobre la mesa, en el sentido de: puedo no saber sobre vestimentas, pero sí puedo ver que algo no está bien.
Entonces, en ese sentido sí creo que quizás las figuras del conciliario, como decía, como guías, como directores, de decirle a la hermandad, oye, ¿creéis que esto está yendo por buen camino? Quizá podríais pensarlo, valorarlo. Por eso digo, Hablamos desde un punto de entonces vista, de unos mínimos en formación en todos los aspectos. por ejemplo, ¿por qué Hablamos no? entonces de unos mínimos en apertura de mente y no solamente mirar si que- esta banda o esta cuadrilla pega 3 izquierdos o deja de pegar 3 izquierdos y mirar más cosas. Pero es que justo lo estoy diciendo por eso. Es decir, que precisamente creo que las figuras de los directores espirituales como guías de las hermandades, de las personas que están al cargo de la hermandad en este caso, podrían un poco, insisto, sin determinar, sin asentar cátedras ni de decir esto, por esto, porque quizás, aun pudiendo ser correcto, puede chocar tanto que se repele un poco esa decisión. Pero sí por lo menos de decir, oye, ¿creéis que esto se está haciendo correctamente? Vamos a intentar traer a gente que sepa del tema directamente, de actuar un poco como, pues eso, yo no lo sé, pero puedo ver que algo no me cuadra, traigo a alguien que sepa, oye, vamos, que nos explique un poco cómo lo ve esta persona, intentar buscar opiniones. Lo que decía José Luis, que sea una persona activa y que busque realmente la mejora de la hermandad. Sí. Entonces yo creo que en ese sentido, porque vuelve un poco a lo mismo, se han dado casos en los que más que ayudar han perjudicado cuando Sí, se ha tratado de imponer algo. La desgracia de esto es que es como las propias personas que forman las hermandades y su junta de gobierno, que va en la persona. Te puede tocar la persona que te ayude, el conciliario que esté a tu lado, que guía a lo mejor una hermandad porque entiende del tema, como te puede tocar el que no tiene a lo mejor esas nociones o el que no se preocupa por eso. Que es lo que te comento, que es como las personas que están al cargo de una hermandad y una junta de gobierno. Claro. Pues chicos, con esto vamos a dar por terminada esta tertulia. Una tertulia que, como digo, y como nos suele pasar en muchas ocasiones, que se abren otros melones que quizá podríamos tratar también, pero que bueno, que tenemos temporada por delante, tenemos año por delante para seguir tratando todo. Pero bueno, hoy hemos tratado esto y por supuesto os quiero agradecer que una vez más hayáis atendido a los micrófonos de La Última Trabajadera, nos hayáis dado vuestro punto de vista, que es tan interesante para, en fin, tratar la actualidad de nuestra Semana Santa. Así que nada, nos vemos, esperamos pronto, como siempre, que volváis a contarnos vuestro punto de vista y que muchísimas gracias a los dos. Un placer, como siempre. Igualmente, Javi, muchas gracias.